vamos a estar iniciando esta transmisión para nuestros hermanos y amigos de Facebook, para los que después nos miren en YouTube, donde nomás va a estar la predicación. Entonces te invitamos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí van a aparecer después, al final, si es posible. Y vamos a leer un texto de la palabra del Señor allá en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos de Facebook que nos están y puedan estar sintonizando en esta hora. Y dice la palabra de nuestro Dios así, segunda de Corintios 5, versículo 1 al 10, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre las 7 festividades del Señor, y por eso toqué a propósito este texto, porque nos habla del tabernáculo, y nos habla precisamente de la fiesta de los tabernáculos. Pero es una esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a cantar, vamos a gozarnos, mientras este tabernáculo exista, que somos nosotros. Vamos a cantarle alabanzas a nuestro buen Dios y Salvador. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a escuchar la palabra de Dios que hoy el Señor tiene para nosotros en labios de nuestro pastor Zenaído Damián Ramos. Pues bienvenidos a todos los que estamos acá, los que han de seguir viniendo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y a los que están allá en las redes sociales también les damos la bienvenida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El día de hoy vamos a estar hablando un tema que ya me habían pedido algunos hermanos, sobre todo ya en Campeche, un hermano en especial, y no lo di hasta el día de hoy, porque hoy en Israel y en todo el mundo se celebra Pentecostés. De hecho, ayer en la noche estaba un merolico diciendo que en Facebook lo podían escuchar sobre la fiesta de Pentecostés el día de hoy, pero de otra denominación, de otra iglesia. Pero hoy pues también vamos a estar hablando sobre ese asunto, no solamente sobre Pentecostés, sino sobre las 7 fiestas del Señor. Es bueno que los cristianos la celebren, no es bueno que los cristianos la estén celebrando, que son las fiestas del Señor. Bueno, en el Levítico 23, capítulo 4, de hecho todo Levítico 23, vamos a encontrar las fiestas solemnes a Jehová, que son las convocaciones santas, las cuales convocaréis a su tiempo. Si somos un poco lectores de las Escrituras, vamos a darnos cuenta cómo Moisés le habló al pueblo de Israel diciendo: le dirás a los hijos de Israel, es enfático, le dirás a los hijos de Israel. Las fiestas tienen que ver con Israel, eso lo tenemos que dar claro. Pero la influencia de estas fiestas llegaron, claro que sí, a la iglesia del Nuevo Testamento, porque la iglesia del Nuevo Testamento era compuesta por
judíos. Y eso tenemos que tener claro. Después la iglesia se esparció por todo el mundo, agregando a esa iglesia judía gente gentil. A partir de ahí hubo una gran disputa, una gran pelea para entender si los cristianos iban pues a tener la obligación de estar obedeciendo la ley en estas áreas, en estos reglamentos, en estos ritos y en estas situaciones. Vamos a detallar una a una para que esto nos quede a nosotros claro. Pero déjame decirte que en actualidad en Israel se celebran muchas otras fiestas. El año del jubileo, que aunque es bíblico, pero no son parte de las 7 fiestas de Israel. El año del jubileo se tiene que celebrar cada 50 años. Según las estadísticas bíblicas, casi nunca se dio el año del jubileo. Pero Dios está obrando de tal manera que Él está ejecutando el año del jubileo, rescatando tierra, liberando, restaurando. Él es nuestro liberador. Tenemos la Pascua. La Pascua es bíblica, es una de las fiestas bíblicas. Igual como los panes sin levadura, las fiestas de la primicia, la fiesta de las trompetas. La fiesta del Purim, aunque no son parte de las 7 fiestas principales, sí aparece en el aspecto bíblico y se celebra. Dentro de estas fiestas, de las 7 fiestas santas al Señor, se encuentra la fiesta del arrepentimiento, la fiesta del Pentecostés, que se celebra el día de hoy, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación, que no es parte de las 7 grandes fiestas, pero aparece en la Biblia y se le llama como el nombre de Hanukkah. Y aparte, el pueblo de Israel tiene otras fiestas como el aniversario de su fundación y la victoria de la guerra de los 6 días en Israel en el actual. Pero vayamos un poco más a las 7 grandes fiestas de Jehová. En ella encontramos Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, día del perdón y tabernáculos. Si tú te das cuenta que coloqué entre corchetes las 3 últimas fiestas, las que son trompetas, día de perdón y día de tabernáculos. ¿Por qué? Porque en este orden como están establecidas, las primeras 4 tienen que ver con fiestas de primavera. ¿Sí? Durante el tiempo de primavera se dan estas 4 fiestas. Pascua, panes sin levaduras inmediatamente después, y primicias que van una tras otra, y Pentecostés, que cae 50 días después de la primicia. Es algo que nosotros debemos considerar y eso es parte del aspecto bíblico. Y las otras 3, que son trompetas, días del perdón y tabernáculos, se dan en otoño. ¿Sí? En otoño. Por eso dicen las fiestas de otoño y las fiestas de primavera. En las fiestas de otoño esperamos nosotros, los cristianos, el cumplimiento de una u otra manera, el cumplimiento para poder que toda la gente celebre en su momento, en su tiempo, estas fiestas de las fiestas de otoño. Y pues aquí tenemos algunos aspectos. ¿Qué vamos a hablar? Algo con respecto a las fiestas generales. Algo que nosotros debemos entender. Primero, los gentiles no estamos obligados a celebrar las fiestas ya que es para Israel. No estamos obligados. El Levítico 23, versículo 2, habla diciendo, Levítico 23, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Dice el versículo 2, dile a los hijos de Israel. Es a Israel. Y, por ejemplo, Colosenses 2, versículo 19 dice, a nosotros los cristianos, el apóstol Pablo habla diciendo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, solo una nueva, o día de reposo. Días de fiesta, día de reposo.
Versículo 17. Y todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. De la misma manera, Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos 14, 5 dice: uno hace diferencia de un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. Versículo 6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para Dios, el Señor, no come y da gracias a Dios. Fíjate cómo el apóstol Pablo lo dice. Bueno, hay gente que hace decisión de día y día, de fiesta en fiesta. Y el que lo guarda, porque lo guarda para el Señor, y que no lo guarda, porque también lo guarda para el Señor. Gálatas 4, versículos 9 y 10 dice, acerca de la iglesia cristiana que quiere ser judía, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Entonces, la iglesia del Señor no está obligada a celebrar las fiestas judías. Por otro lado, algunas de estas fiestas necesitan ser circuncidados. Es decir, como dice el apóstol Pablo, lo habla en el libro de Gálatas: si os circuncidáis, de nada os servirá Cristo. Ya una vez siendo cristiano, gentiles, si te vuelves a circuncidar, quieres guardar toda la ley, de nada te va a servir Cristo. Dice, por ejemplo, Éxodo 12, versículo 48, habla acerca de la Pascua. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea de circuncidado todo varón. Fíjate, estoy en Éxodo 12, 48. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, ¿quieres comer la Pascua? ¿Sabes qué? Tienes que cortarte el prepucio. Ahora, Pablo nos dice allá en 1 Corintios 7, versículo 18: ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Es decir, Dios te encontró así, quédate como estás. Porque Dios no se fijó en tu condición, si eres judío o no judío, para ser salvo. Dios no miró tu condición, que si eres incircunciso o circunciso, para que tú seas salvo. Porque la fe es lo que te salva. Por otro lado, debemos entender que todas estas fiestas son sombra de lo que había de venir. Y lo dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 17, así como lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, de Hebreos, capítulo 10 al final. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, todas estas fiestas son sombra de lo que había de venir. Y todas las leyes que están ahí son sombra de lo verdadero. Cristo es el verdadero cuerpo, desde el cual nosotros tenemos que fijarnos y acercarnos a Él. Ahora, Cristo es la encarnación de cada una de ellas, y lo vamos a ver en este momento, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia del Señor? Vamos a la Pascua. La Pascua y el cristiano. Aquí es algo interesante que podemos encontrar. Ahí tenemos los textos bíblicos de Juan 1, versículo 29, 1 Pedro 1, de 19 a 20, Isaías 53, versículo 7, Éxodo 12, 6 y Apocalipsis 5, 6. Aquí tengo dos figuras. Una en la que es romántico, ¿no? El cordero con una corona de espinas. Pero a un lado vemos a un cabrito o un cordero. Así lo matan, así lo asan para la Pascua. Y si tú te das cuenta, parece que si fuera una cruz. Así lo matan, así lo hacen, así lo asan. Como en Monterrey, todo abierto, con las entrañas de fuera. Así lo hacen, lo asan de esa forma. Esa es la costumbre, desde tiempos anteriores al tiempo del Señor Jesús, a nuestro tiempo, al tiempo de Jesús, y lo que siga por venir, así lo hacen. En Monterrey así asan los cabritos.
se considera que Monterrey fue fundada por judíos. Y esa es una de las costumbres que establecieron así. El cristiano, la verdad, el cristiano no celebra Pascua porque tiene que circuncidarse. Quedamos claros en ese asunto. La Pascua no es la Santa Cena. La Santa Cena es una institución que dejó nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos celebrar día tras día, mes tras mes, semana tras semana. La Pascua tiene una fecha de celebración especial, que es el 14 de abril. Ese día se tiene que comer, el 14-15 de abril se tiene que comer. Lo que creemos los cristianos es que Jesús es el Cordero de Dios, que está establecido en las Escrituras, ¿no? Por eso dice 1 Corintios 5, versículo 17, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Fíjate que algo interesante de la palabra sacrificio tiene que ver con muerte, tiene que ver con destrucción, con desangramiento. Y algo interesante porque este texto de inmolado, sacrificado, está presente en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, dice en las Escrituras, en Isaías capítulo 53, habla diciendo que Jesús o el Cordero de Dios iba a ser llevado al matadero. Y allá en el libro del Éxodo, el profeta Moisés dijo que iban a inmolar, ahí vemos en Éxodo 12:6, el Cordero lo tenían que inmolar, o sea, matar, sacrificar para Dios. Y en Apocalipsis 5, versículo 12, encontramos que Cristo o el Cordero estaba como inmolado. Allá en el cielo, ahí estaba el Cordero de Dios como inmolado. Entonces eso nos habla precisamente ese asunto. Los cristianos, ante la Santa Cena, nosotros tomamos de su sangre y de la carne de nuestro Señor Jesucristo el símbolo, el emblema. No creemos, así como creen los católicos, que cuando llega la copa, esta es la mismísima sangre. Y es sangre, aunque yo vea que es vino, pero es sangre. Pero no, es un símbolo de fe. Por eso, por fe andamos, no por vista. Y cuando tomamos el pan, creemos también que es símbolo de su cuerpo. El católico cree que lo que estás comiendo es carne. Pero el pan se diga, no, pero es que es la transubstanciación, se convierte increíblemente y misteriosamente como un acto de magia lo que sería la carne del Señor Jesús. Pero nosotros no creemos así. Bueno, en una forma breve podemos entender este aspecto. Ahora, vayamos a los panes sin levaduras, que le llaman hamatzah, por el pan atzimo, el pan sin levadura. Esta la encontramos, por ejemplo, unos días después de la Pascua, inmediatamente después. Esta fiesta se da del 15 al 21 de abril, es decir, después de la Pascua comienza la fiesta de los panes sin levaduras. Y son 7 días en que la gente de Israel no puede comer pan con levadura. Adiós tu bimbo, no puedes comer bimbo, no puedes comer porque tiene levadura. Entonces tú tienes que comer pan tieso, pan duro. Parte de los libros del Evangelio me lo mencionan, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, de haber matado a Santiago, procedió también a prender a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. O sea, se sigue mencionando esta fiesta, es parte de ello. Hechos 20, versículo 6, también lo menciona el libro de Hechos acerca de los viajes del apóstol Pablo. Y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Encontramos pues que la fiesta de los panes sin levadura se seguía celebrando.
Se sigue celebrando uno tras otro. Vamos a llegar al punto de la expiación, que es algo interesante. Espero que me dé el tiempo. Bueno, dice en las Escrituras acerca de la levadura. ¿Qué creen los cristianos sobre por qué pan sin levadura? Bueno, la palabra del Señor nos dice que la levadura es hipocresía. Es la hipocresía de los fariseos. Vamos a Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, la iglesia no debe tener levadura. Ya lo leímos anteriormente en uno de los textos bíblicos. El apóstol Pablo redefine la levadura como maldad, como impiedad, como algo que no debe estar en nuestras vidas, como malicia. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 5, versículo 8. 1 Corintios 5, 8 dice: así que celebramos la fiesta. Es una fiesta. No, ¿qué? Con vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. 1 Corintios 5, 8. Sin levadura, de sinceridad y de verdad. También el apóstol Pablo habla sobre la jactancia. Vamos a 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que la poca levadura leuda toda la masa? Entonces el apóstol Pablo, tanto como Jesús, menciona que la hipocresía, que la maldad, que la malicia no debe reinar en la iglesia, porque somos panes nuevos, panes sin levadura. Ahora, las dos fiestas, tanto la fiesta de Pascua como la fiesta de los panes sin levadura, tiene que ver con Israel en el sentido de que, por ejemplo, la Pascua, la sangre pascual, los libró de la destrucción, del espíritu de muerte y de destrucción. Para nosotros la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna y nos da vida. ¿Sí? ¿Entienden esa conexión? Ahora, los panes sin levadura era porque significaba que estaban saliendo de Egipto para trasladarse a la nueva tierra prometida, la tierra prometida. Y por eso no tenían tiempo de preparar en su tierra el producto que tenían que llevar, y lo tenían que hacer a la mano, sin levadura. Así nosotros, nuestra masa, nuestro ser interno, debe estar quitado todo lo que significa Egipto, el mundo, y tener una nueva levadura, es decir, porque estamos esperando la nueva Jerusalén. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, por lo mismo no debemos tener la vieja levadura, lo que el mundo da, y esa es nuestra conexión. Tenemos una vida sin levadura en esta vida. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos sin malicia, sin jactancia, sin maldad, porque nos espera la nueva Jerusalén que esperamos en los cielos. ¿Y cómo nos vamos a mantener sin que haya levadura del mundo? Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida cometemos pecados. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos invita a no permanecer como el mundo es. La Biblia dice, el Señor Jesucristo lo dice: estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. Por eso el mundo los odia, porque no tienen su levadura. Somos una masa aparte. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si Cristo es santo, también tú debes vivir una vida en santidad. Tú debes vivir una vida en ese pan sin levadura. Vamos a la tercera fiesta, las primicias, llamada en hebreo Ha-Bikurim, que eso lo plantea en el hebreo. La primicia, Barikum, es la primicia de cebada. Bueno,
lo cierto es que se nos habla de la primicia de cebada. El sacerdote llegaba y ponía una gavilla de cebada delante de la presencia del Señor, y eso lo vamos a ver. Se celebra el día después del día de reposo después de la Pascua, es decir, el primer día de la semana. Así lo dice, así lo tiene establecida la palabra de Dios allá en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 al 11. Mire cómo dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerán. O sea, el día siguiente del día de reposo, quiere decir que un día domingo, primer día de la semana o un octavo día. Ese día lo va a mecer. Bueno, se supone que nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Cuándo? Ese día. El primer día de la semana, después del día de reposo, cuando el sacerdote estaba meciendo, es decir, lo mecía de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, así tenía que ser. Y si tú haces, es como la cruz, ¿no? Como la que hacen los católicos, ¿no? Pero lo hacen invertido, porque van de aquí hasta el ombligo, y se hacen aquí, para acá, no sé cómo lo hacen. Pero el sacerdote judío lo mecía en el templo. Justamente cuando Jesús se levantó de mañana, llegó María y le preguntó: ¿dónde habéis colocado al maestro? Y era Jesús mismo que estaba ahí. Y le decía, y quiso agarrarlo, dijo: no me toques, no he subido a vuestro Padre, a mi Padre, a su Dios, a mi Dios. Él se tenía que levantar de los muertos y presentarse como la gavilla, como la primicia de los muertos es hecho, dice el apóstol Pablo. Jesús cumple pues así tres fiestas. La primera fiesta es la Pascua, donde Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros y su sangre nos libra de todo mal. Segundo, Él es el pan ácimo. ¿Por qué? Porque Él nació de un cuerpo nuevo. En Él no hay levadura. Tampoco nosotros tenemos levadura. Tercero, Él es la primicia. Es el primero de entre los muertos. El que se presentó vivo delante de Dios. Y el que nos representa a todos y a cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por lo mismo, Él es el primero de la resurrección de los muertos. Como dice Hechos, versículo 26, versículo 32, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y por lo mismo es también cabeza de la iglesia. Es decir, el Rosh, el primero, el principado. Dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y dice versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así pues, Jesús es nuestra esperanza. Él es. Y como Él es, así nosotros llegaremos a ser. Como se recogió la primera primicia, que es Cristo, así también nosotros seremos recogidos en la cosecha general, que es la iglesia del Señor, en el arrebatamiento que esperamos en su momento. Ahora llegamos a la fiesta de las semanas, que también es llamado como Pentecostés. Shavuot, que se celebra del jueves 28 de mayo al primero de este mes, o sea, el día de hoy. Y algo que nosotros tenemos que entender también sobre cómo Jesús cumplió completamente todo esto, el Espíritu Santo en nuestra vida también. En hebreo se llama Shavuot, y esta se encuentra registrada en Levítico 23,
del 15 al 10 al 23. Pero vamos a leer algunas, por ejemplo, del 15 al 12, al 16. Dice, contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla mecida, de la ofrenda mecida, es decir, desde la resurrección de Jesucristo. Desde el día siguiente al día de reposo. Bien. Y dice el versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. Es decir, siempre los días siguientes al día de reposo caen domingo, aunque les duela a mucha gente. ¿Sí? El domingo se levantó el Señor Jesucristo, un día de reposo, un día santo de reposo porque es las primicias. Y 50 días después que iba a caer otro día domingo, porque así lo establecen las Escrituras. Y es Pentecostés. Por eso los judíos le cambian a veces para que no piensen que cae domingo. Siempre lo atrasan un poquito más, porque tienen un odio contra los cristianos a través de las edades porque los cristianos persiguieron a los judíos. Pero la iglesia no tiene por qué perseguir a los judíos. Nosotros somos injertos en la rama principal de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los respetamos, los amamos, pero en ninguna manera nosotros tenemos que ser enemigos de ellos. Y entendemos que los judíos tienen que celebrar sus fiestas, que lo celebren. El que ha nacido de nuevo siendo judío, pues por ser judío que lo siga haciendo, pero debe entender que en Cristo está la respuesta a toda su situación. Ahora, debemos entender que para los judíos es un día de bendiciones, porque se presentan las primicias. Segundo, dentro de la tradición judía se entiende que habían salido del desierto hacia la montaña de Dios, el Sinaí. Y que ahí, en la montaña del Sinaí, Dios había hablado a Moisés. Y se celebraba precisamente 50 días después de la salida de Egipto hasta que Dios les habló. En ese momento, pues entendemos que el pueblo judío celebraba dos cosas: las primicias, pero también la entrega de la Torá por medio de Dios. No las tablas de la ley. Las tablas de la ley fue después, donde Moisés subió y bajó las tablas. Pero la ley fue hablada desde Dios, desde los cielos, con sonido de trompeta, con fuego que ardía, y Dios hablaba. Y Moisés le respondía, le daba respuesta, sí Señor, amén, gloria a Dios. Y Dios hablaba. Es algo que nosotros podemos entender. Ahora, el Pentecostés marcó la venida del Espíritu Santo en poder, en donde todos los creyentes fueron bautizados con poder de lo alto. ¿Dónde lo encontramos esto? En el libro de Hebreos, de Hechos capítulo 2, y donde nos dice precisamente que el Espíritu Santo descendió con poder. Y todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Fíjate, algo interesante. El Espíritu vino como un don, como una promesa del Padre a los creyentes en Jesucristo. Si ves Hechos 1, versículo 4, dice que el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Esperaos ahí. Y es una promesa que Dios había dado. Por ejemplo, ves Hechos 2, versículo 33, una promesa, algo que espera el creyente en Dios. Ahora en Pentecostés, ya no estamos esperando que Dios hable desde ¿dónde? Desde la montaña santa. Ahora, fíjate qué interesante. Ahora cada persona, cuando recibe el Espíritu Santo venido del cielo, es el que habla. Ahora tienes a Dios en tu corazón. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora entre vosotros? Ya no estamos esperando ¿cuál? La montaña que ardía de fuego. Ahora vino a nosotros el poder de su Espíritu para que nosotros podamos hablar directamente palabras de Dios aquí a la humanidad. De ahí pues podemos entender este gran misterio que hay en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios nos da, es un tiempo de alegría. ¿Por qué?
porque es un tiempo en el que es tiempo de refrigerios. Refrigerio. Para unos todavía tienen que esperar el milenio, para nosotros ya estamos gozando las bendiciones de Dios. Estamos en la paz de Dios. Mientras judíos creyentes siguen celebrando el Pentecostés, los creyentes gentiles no lo celebramos. Ya tenemos la plenitud del Padre en nosotros. Ya tenemos la plenitud de Dios viviendo en nosotros, mediante el Espíritu Santo. Creemos en el Hijo. El Padre nos dio su Espíritu y vivimos en la plenitud del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, siendo judío, seguía celebrando Pentecostés. Pero no obligaba a los gentiles creyentes que fueran todos a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Si tú quieres leer allá en Hechos, capítulo 20, versículo 16, o 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8, dice Hechos 20, 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. O sea, Pablo era judío, quería celebrar su fiesta. Adelante. Benditos. Y si hay judíos que lo querían acompañar, pues que iban, pero no era obligatorio para el judío celebrar esta fiesta. Para el gentil celebrar esta fiesta. Y lo mismo sucede allá en 1 Corintios 16, versículo 18. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea, tenía las fechas fijas en su corazón, pero nunca pidió que estas fuesen hechas para Israel, para el pueblo de Israel. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí lo vamos a dejar. Todavía me faltan 3 fiestas y se va a poner buenísimo, buenísimo. La fiesta de las trompetas, la fiesta del juicio y tabernáculos. ¿Los cristianos pueden y deben celebrar las fiestas judías? La respuesta es no. Pero en Cristo sí entendemos que esas fiestas fueron cumplidas en Cristo. Por lo pronto, las 4 fiestas de primavera se hacen realidad en Cristo Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el verdadero cuerpo, el verdadero pan sin levadura. Cristo es la primicia, la verdadera primicia que se le puso delante de Dios. Y Jesús es el que nos dio de su Espíritu, las primicias del Espíritu, para poder estar alegres y gozosos. Así pues, la iglesia cristiana también entiende que el Cordero Pascual, que es Jesús, su sangre y su carne, nos libran de la destrucción. Y que por tal motivo en Él somos una nueva masa, sin leudar, sin malicia, sin maldad, sin hipocresía. Y que así debemos vivir en el transcurso de nuestra vida hasta llegar a la nueva Jerusalén, la que nos espera en su momento. Tercero, Jesús, como es la primicia y que se presentó delante de Dios, nosotros somos parte de esa cosecha, del primer fruto que Jesús, así como es Él, así también seremos nosotros. Y así se cumplen las 3 primeras. Y la cuarta, debemos de entender que Jesús derramó sobre nosotros su Espíritu, para que ya no dependamos de esperar si un ángel del cielo viniera y nos presentara el Evangelio, o una tormenta grande en un monte como Sinaí, sino que ahora el Espíritu Santo, el poder de Dios, está en nosotros para poder dar testimonio que Jesús vive y es real. Vosotros seréis testigos, pero necesitan el poder del Espíritu. Ese bautismo pentecostal, ese bautismo del Pentecostés. Estamos hablando del bautismo pentecostal, no de la denominación, entiéndase, sino del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el siguiente domingo, si así nos lo permite, vamos a estar hablando sobre este mismo asunto. Por lo demás, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a confiar y creer que en este tiempo de fiesta, de alegría, el coronavirus se va. Toda situación adversa, en el nombre de Jesús, damos libertad y sanidad.
Oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te agradecemos tus grandes bondades y misericordias. Eres bueno, eres santo. Gracias, Jesús, por haber venido. Gracias, Jesús, porque en la cruz del Calvario y en tu vida y en todo lo que existes, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, mi Dios y Padre. Recibe toda honra, toda adoración, porque solamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe la gloria y la adoración, mi Dios, y en el precioso nombre de Jesús, Padre. Recibe la gloria y llénanos de tu paz. Y que todos aquí podamos estar centrados en la persona y en el amor de Jesús.